la voluntad popular. Eso debe ser todo presidente serio, todo presidente demócrata, y es bueno saberlo por sus propios labios. Ojalá que los siguientes días no surja alguna actitud contraria. Por ejemplo, los cocaleros que estaban ya decididos a recopilar firmas. Ya se había empezado. Ya se había empezado, aunque no eran libros autorizados por el Tribunal Supremo Electoral, porque las únicas firmas que valen son las firmas escritas en los libros que distribuye el Tribunal Supremo Electoral. Entonces ellos ya habían recaudado firmas, pero no tienen valor alguno. Solamente era la confesión de que ellos estaban desesperados por ir a una nueva reelección. Pero como sabemos que el presidente tiene la última palabra, ojalá esta vez sea la verdad. El presidente ha dicho no voy a ir al segundo tiempo, me voy a ir a mi Chaco. A su Chaco, no sé si con su quinceañera, pero tiene ese interés, entonces habrá que creer su palabra. Esperemos así sea, porque ha habido una contradicción, ¿no? Sí. Y manifestó de una manera molesta, ¿no? Él estaba molesto cuando dio la conferencia de prensa a los periodistas y dijo, yo en ningún momento hablé sobre la segunda vuelta, pero recordemos que ya se había publicado y él dijo, vamos a ver quién es quién. Exactamente. ¿Quién es quién? Vamos a ver en el 2019 quién es quién. Bueno, acerca de sus palabras y acerca de lo que ha mencionado, él dice, yo no estoy por plata. Eso repitió, recalcó, repito nuevamente, dijo, no estoy por plata. Pero la gente que está alrededor de él, la gente que está alrededor, que es bastante, ellos son los que estaban iniciando también esta campaña. En las encuestas, Evelyn, es interesante ver, hay diversas encuestas, cuando se le pregunta cómo ven la gestión del gobierno, ¿usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno? Se ha derrumbado la aprobación del gobierno. Antes, a la gestión del actual gobierno apoyaban más o menos encima de 60%, 60-70%, esa era la aprobación. Ahora eso ha caído a mucho menos del 50%, se ha derrumbado. Y además, si hoy día fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Y siempre por el presidente votaban más del 60%, 61, 62%. Hoy día, me refiero a la encuesta que ha publicado un periódico de circulación nacional, ha caído al 30%. O sea, se ha derrumbado la intención de voto por el presidente. Y cuando se le pregunta cuáles son los problemas más graves que tiene el gobierno y por lo que el país está atravesando, número 1, corrupción. Número 2, inseguridad ciudadana. Tercero, desempleo. Cuando el presidente habla de plata, está sintiendo el golpe. Al gobierno se le ve como que hay muchos casos de corrupción. Están manejando mal y hay gente en el gobierno que está embolsillando el dinero. Esa es la percepción en los grupos focales y en las encuestas. El presidente lo que dice, no lo dice porque sí, es la respuesta a las encuestas. El país está viendo, al igual que en Argentina, igual que en Ecuador, igual que en Nicaragua, tema número 1, corrupción. Entonces sus palabras tienen ese origen. Licenciado, cuando vemos de que se da este discurso, y evidentemente pienso que debe ser una recapacitación que está teniendo, y en buena hora, porque hemos visto declaraciones muy duras de parte de él y de sus inmediatos colaboradores, y es más, también de las organizaciones sociales, donde indicaban de que incluso ya habían predestinado un presupuesto, indicaba ya hay un presupuesto para poder ir al segundo referéndum, y muchos decían que gaste su dinero, decían, y había muchas críticas con respecto a lo que se quería hacer. Pero cuando vemos, por ejemplo, que es una recapacitación, o lo ve como una estrategia, licenciado Cárdenas. Yo prefiero también en este asunto ver por las buenas, por el aspecto positivo. Las encuestas no son mandamiento de Dios, pero te dan elementos de juicio para tomar decisiones. Son fotografías que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en las campañas electorales en Europa y en Estados Unidos, casi diariamente hacen encuestas. Los políticos y los gobernantes no deciden nada ni hablan nada sin fijarse en encuestas. En Bolivia, poco a poco, desde los años 90, las encuestas están entrando en el trabajo de los gobernantes y los políticos. Y el actual gobierno, el gobierno de Evo Morales, tiene encuestas de primer nivel.
Hay un equipo altamente profesional y esas cifras orientan sus decisiones. Lo que ha dicho el presidente está guiado por las encuestas. Y si ahora se ha retractado, ya no quiere reelección y va a respetar la voluntad popular, eso es por las encuestas. Porque las encuestas le dicen claramente que la gente que le apoya a él, ¿no?, de cada 100 personas que le apoyan a él, 2/3 no quieren que vuelva a postularse. Los opositores, bueno, hace rato ya no quieren votar por Evo Morales, pero la gente que le apoya a él, el voto duro de Evo Morales, no quiere que se postule. Esa es la gran novedad, y eso el presidente lo ha visto. Y en equipo internamente lo han analizado, por eso el presidente está dando un paso atrás. Ojalá que esto sea cierto. Ahora, puede ser también una estrategia decir eso hasta el 2018. Y el 2018 pensar ya otra salida. Exacto. Porque, y no es culpa solo del actual gobierno, Cristina Kirchner ha hecho exactamente lo mismo. Correa en Ecuador también y Maduro en Venezuela. Una vez que ya están en el poder y están mucho tiempo, la gente se corrompe. Los gobernantes hacen crecer sus uñas y ya no quieren soltar el poder, no quieren soltar la mamadera. Y eso está pasando también en Bolivia. Otra razón para quedarse más tiempo en el poder es para ocultar estas cosas irregulares y que no se sepa la verdad. En Argentina ya está destapando el problema que ha habido. En Ecuador también. Exacto. Y en otros países lo mismo. En Venezuela ni qué decir. Entonces parece que el turno es de Bolivia. Esta es otra razón. Pero tarde o temprano, ¿no?, como dice la cueca de un músico tarijeño, de un autor tarijeño, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que aguante. Exacto. Así que esto tarde o temprano se va a destapar. Entonces lo mejor sería que el gobierno recapacite, aclare los casos de corrupción, porque si no se lo aclara hoy, mañana pasado va a ser un escándalo. El Puchichi va a saltar con más fuerza, presión, ¿no? con más fuerza y con más cantidad. Entonces es bueno aclarar. Tarde o temprano la mentira sale, la corrupción se aclara. Entonces el presidente, ya que está en buena onda y con una buena actitud, sería bueno que tome las riendas del asunto y aclare todos estos asuntos. Yo esta mañana al leer prensa y al ver noticieros me llamó la atención. La Contraloría cerró el caso del Fondo Indígena y no encontró ninguna responsabilidad en el caso Achacol. Eso me parece un mal mensaje, porque eso aparece como un posible encubrimiento, cuando el gobierno y la Contraloría debería aclarar ese asunto. Todos sabemos que la señora Chacoy ha sido presidente del directorio de esa entidad y que no tenga nada que ver, eso nadie le va a creer. Es decir, es imposible. Esas acciones torpes no se debería hacer porque perjudican al país, perjudican al gobierno y al propio presidente. Y hacen aparecer a la Contraloría ya no como una entidad que quiere aclarar, sino bien que quiere encubrir. Y esa imagen es muy peligrosa para el propio gobierno. Gracias, licenciado. Claro que sí, vamos a continuar hablando acerca de las declaraciones del presidente Evo Morales y su, vamos a decir, retractación, tal vez darse la contra, puede ser, o como lo ha calificado, como lo ha analizado el licenciado Cárdenas, de una manera positiva, vamos a decir, ha visto de que lo mejor era... bueno, hacer escuchar lo que el pueblo quiere escuchar, ¿no? Simplemente puede ser una estrategia, capaz y de una vez el pueblo puede decir, sí, evidentemente, el presidente ya no van a estar más tranquilos, va a cesar de que ha afectado, sí ha afectado las últimas informaciones, los últimos actos de corrupción, caso Zapata, vamos a decir, y más ha afectado. Pero el pueblo va a estar tranquilo por un tiempo, puede que de aquí a unos años vuelva a salir el tema. Pero vamos a seguir hablando. Rosángela, tenemos un segundo invitado. Eso sí, también queremos dar la bienvenida a nuestro querido Javo Ferreira. Él es miembro del Partido de los Trabajadores del PTT. Muy buenos días, Javo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a Víctor Hugo, a Edwin y a todos ustedes, compañeras, y a la audiencia de Líder. Estábamos hablando acerca de las declaraciones del presidente Morales. Javo, ¿qué te parece? Dijo que ya
ya no habrá segundo referéndum. Dijo en ningún momento, yo dije vuelta, yo estoy tranquilo, no necesito nada, no estoy por plata, el 2020 me voy a ir a mi Chaco tranquilo, voy a estar feliz. Cuando hemos visto los resultados del referéndum del 21 de febrero lloramos, todo el gabinete lloró, pero ¿qué podemos hacer? Es la decisión del pueblo y lo aceptamos. Bien, personalmente no le doy mucho valor a las declaraciones del presidente, es decir, lamentablemente durante estos 10 años nos han acostumbrado a mantener un lenguaje que va por un lado y una práctica y una realidad que va por otro. Entonces, yo creo que más allá de lo que diga el presidente, faltan 2-3 años para la próxima contienda electoral, entonces todo puede suceder en política, todo puede suceder. Creo que lo más importante en este momento es que reflexionemos sobre el paro de Natex y el paro de la COP, ¿no? Es decir, mientras el gobierno durante todos estos años se ha llenado la boca con el vivir bien, con el socialismo comunitario, con mucha retórica sobre los derechos de los trabajadores y los derechos obreros, lamentablemente estamos viendo en la calle más de 800 familias despedidas, una empresa que era realmente enorme y de primer nivel llevada a la quiebra, a la bancarrota. Entonces creo que hay que tomar como viene, es decir, lamentablemente en los últimos 10 años se ha agravado una práctica que no es solo patrimonio de Evo, ¿no? Es una práctica que ha estado a lo largo de la historia, que es ese divorcio entre la realidad y el lenguaje de las autoridades, de los dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho peso. Creo que el peso real está en la realidad más que en el discurso del presidente, ¿no? Gracias, José. En el centro del conflicto, juntos para la reflexión y las soluciones. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba. 9 de la mañana con 41 minutos en todo el territorio nacional. Gracias por su preferencia al mantenerse en compañía de Radio Líder, la 97 FM, y de este su programa Contraparte. Ahora sí entramos al centro del conflicto. Hablamos de algo que ya estaba adelantando un poquito Javo acerca de Natex. En el anterior programa también hablábamos acerca de este tema. Hay mucho todavía por qué hablar. En el anterior programa hablábamos acerca de la empresa, ¿no? Y qué fue Natex, cómo llegó al gobierno. Ya se había anticipado que hubiera sido quiebre, que hubiera sido en vano la adquisición. Habíamos visto cómo trabajaba esta empresa antes de llegar a manos del gobierno, qué pasó cuando llegó a manos del gobierno, pero este es un problema que ha ido más allá. Tenemos 3 días también de paro y estuvo la COP apoyando a los trabajadores despedidos de Natex. Exactamente. Nuevamente indicarles que tenemos 2 invitados especiales. Tenemos al licenciado Víctor Hugo Cárdenas, el ex vicepresidente de la República de Bolivia. Estamos también con el señor Javo Ferreira, él es miembro y fundador del Partido de los Trabajadores PTT, con los cuales vamos a llegar a analizar este tema que ya ha tenido bastante repercusión, ya es bastante tiempo que está sumándose, pero para poder un poco entrar en detalle y para que la gente nos llegue a entender y comprender, porque no es de repente que ha pasado esta situación de Natex, sino que incluso tenía otro nombre a un principio, estaba administrado por un empresario privado, ¿no? Entonces entraremos un poco en detalle para que lleguemos a comprender por qué incluso hemos llegado a una crisis donde incluso la COP ya está en una situación de apoyo o de estrategia, lo veríamos. Licenciado Cárdenas, algo para poder entrar en detalles, por favor, y un poquito contextualizando el aspecto de Natex, bueno, que antes estaba con otro nombre. Cómo no, con todo gusto. Saludo a Javo por compartir esta interesante conversación. Antes de Natex se llamaba Ametex y el principal empresario era don Marcos Ibercleid. Era un centro manufacturero, hacía ropas de calidad, pero más que para el mercado interno boliviano, era para el mercado internacional, concretamente para Estados Unidos. Hay una ¿cómo diríamos? Hay una actitud de colaboración de Estados Unidos a los países que luchan contra el narcotráfico.
Y a esos países les dice, ustedes pueden venderme, no les voy a cobrar aranceles, ni les voy a cobrar impuestos. A cambio de que luchen con el narcotráfico, metan sus productos. Eso se llama ATPDA. Entonces Bolivia, y no solo Bolivia, también Perú, se beneficiaba de esta actitud norteamericana de permitir que se exporte productos manufacturados a su país, Estados Unidos, sin pagar aranceles. Entonces, la Ametex producía ropa para el mercado norteamericano. Pasó de 1,000 trabajadores. Era un centro muy importante. Pero ¿cuándo empezó su complicación?